Hola viajeros del tiempo. Están en Historia Fotografiada. Antes de sumergirnos en las imágenes del pasado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y toca la campanita para no perderte ninguna aventura. Que comience nuestro viaje histórico. En 1979, el corazón de Leningrado latía en la punta de la isla Vasilievsky, donde el pasado y el presente se entrelazan. En 1940, el eco de la memoria resuena en el parque de Donetsk, donde el sacrificio se encuentra con la esperanza. Traducción fallida. En 1982, en Tbilisi, un mural en la estación de metro evoca la esperanza de un futuro brillante, donde los sueños parecen al alcance. En abril de 1920, en un descanso hacia Bakú, los rojos leen periódicos, buscando esperanza en medio de la incertidumbre. En 1961, en Cerepovec, un grupo de mujeres rompía barreras, construyendo sueños y cimentando un futuro en un mundo de concreto. En los años 50, en Donetsk, un parque de risas infantiles se transformó en un bullicioso centro comercial, donde los sueños se vendían. En 1979, los relojes Caja de Ublich simbolizaban orgullo y legado familiar, un arte que marcaba el tiempo y los corazones. En 1959, en la construcción de la GES de Stalingrado, los trabajadores sentían que su esfuerzo forjaba el futuro de la nación. En 1951, en el Krasnodar, la valentía y la innovación se entrelazan al cruzar el Kuban, desafiando límites en cada prueba. En 1958, Matorin captura desde el Kremlin la esencia de una Moscú vibrante, donde la esperanza y el cambio se entrelazan. En 1967, en el corazón de Isbag, un hombre cultivaba sueños en su biblioteca, sembrando esperanza en cada página. El 26 de octubre de 1976, un satélite trajo esperanza a los rincones más remotos de Siberia, conectando corazones a través de la televisión. En 1954, un llamado vibrante unía a trabajadores y campesinos, forjando esperanzas en un futuro compartido. En 1970, en el mágico Artek de Crimea, jóvenes soñadores construían barcos de papel, navegando hacia un futuro lleno de esperanza. En septiembre de 1943, la esperanza renace en el Donbass, donde la patria recupera su esencia tras la tormenta de la guerra. En los años 80, los soldados soviéticos enfrentaban la soledad en tierras lejanas, anhelando el calor del hogar. En 1943, en la región de Stalingrado, la inocencia de unos niños se entrelaza con la esperanza, mientras recolectan trofeos de guerra. En 1961, la esperanza vibraba en un cartel soviético. Los sueños de Lenin florecían en un futuro brillante. En la fría Rusia de 1935, un joven soñador forjaba cohetes, llevando la esperanza de la humanidad a las estrellas. En 1972, en Dagestán, el eco de antiguas tradiciones resonaba en corazones anhelantes de modernidad. En los años 80, un niño soviético soñaba con aventuras mientras empujaba su camión de juguete, un símbolo de esperanza en tiempos grises. En 1970, la vasta URSS latía con la complejidad de sus divisiones, donde la burocracia tejía destinos y sueños. En 1985, la Plaza Roja vibraba con orgullo y nostalgia, mientras los ecos de la victoria resonaban en cada corazón. En la oficina médica del Jardín de Infantes, un niño pequeño espera, su corazón late con miedo y curiosidad en la fría URSS de 1970. En 1940, el sueño de un monumento en Moscú se desvaneció, dejando a Vera Mukina con el eco de su ambición sin realizar. En 1932, el miedo a los atacantes impulsó a la Unión Soviética a forjar un escudo químico, un grito de unión en tiempos oscuros. En enero de 1982, un monumento en Podolska evoca la valentía de jóvenes cadetes,
recordando su sacrificio en tiempos de guerra. En 1957, la figura de Lenin entre campesinos evoca esperanza, un símbolo de unión en un mundo de lucha y cambio. En los años 70 en la RSS de Georgia, la esperanza brillaba en los rostros de ingenieros que creaban el KAZ-4430, un símbolo de progreso. En 1948, un fervor patriótico vibraba en Moldavia, donde un cartel proclamaba la gloria del Partido Comunista, uniendo corazones en la lucha. En 1949, en Shanghái, la tensión flotaba en el aire mientras hombres colgaban avisos, temerosos de los soldados armados que vigilaban. En los años 10 en Pekín, los árboles susurran secretos de un pasado que florece junto al río. En China, entre 1924 y 1944, las miradas de desconocidos revelan historias de esperanza y lucha en tiempos inciertos. En la China de 1947, el miedo y la incertidumbre llenaban las calles mientras los bancos cerraban, dejando sueños desvanecidos. En 1973, Mao instó a equilibrar rigor y flexibilidad como un lienzo donde la disciplina y la creatividad coexisten. En los años 30 en Shanghái, un hombre se aferra a las cuerdas de su destino, mientras la ciudad respira historia y sueños de progreso. En 1879, en Pekín, la mirada de Afón captura la esencia de un mundo en transformación, donde la esperanza y la nostalgia se entrelazan. En 1879, Pekín respiraba nostalgia, mientras los ecos de un pasado vibrante se entrelazaban con las sombras de viejas fotografías. En el frío de 1947, el norte de China respiraba esperanza y desolación, mientras las sombras de la guerra se desvanecían lentamente. En un rincón olvidado de China, entre sombras de 1924 y 1944, las miradas de desconocidos cuentan historias de anhelos perdidos. En 1943, en Yukwan, Gansu, la pasión por la enseñanza brillaba en Ho-Ling-Te y Cao-Ho, desafiando tiempos oscuros. En 1909, el sudor y la esperanza se entrelazaban en los campos, donde cada cosecha era un sueño cultivado con esfuerzo. En 1973, el eco de la lucha resonaba en China, donde el fervor por la revolución se sentía en cada esquina. En 1966, el arte en Suzhou reflejaba el desprecio hacia un tigre de papel, desafiando con valentía la hegemonía estadounidense. Desde lo alto de la Torre de Iván, en 1909, el alma de Moscú se siente vibrar, un mar de historias bajo un cielo eterno. En 1941, en Hong Kong, un grupo de almas espera en la cubierta, ansiosas por un futuro incierto en tiempos de tormenta. En 1945, los marines en China enfrentaron la nostalgia de un hogar lejano, capturando momentos en viejas fotografías. En la vasta estepa de Mongolia, en 1909, un chamán desafía al viento, portando secretos ancestrales y un espíritu indomable. En 1980, el Baquestas del Fórum de Los Ángeles vibraba con la emoción de dos leyendas, compartiendo sueños y risas en la penumbra. En 1880, tras siglos de anhelos, la Catedral de Colonia se alzó, reflejando la perseverancia de un pueblo en su fe. En 1896, en apenas 45 minutos, el eco de la guerra resonó en Zanzíbar, donde el sufrimiento del sultán se reflejó en su harem devastado. En marzo de 1905, la emoción de un nuevo comienzo brillaba en los ojos de Roosevelt mientras avanzaba en su carruaje hacia la historia. En 1968, en la Place Saint-Michel, la rabia juvenil chocó con la autoridad, desatando una tormenta de sueños y protestas. El horror se alza en Nagasaki, 9 de agosto de 1945, un hongo de destrucción que ahoga esperanzas a 5 millas de distancia.
En 1910, en Anchorage, la esperanza flotaba en el aire mientras la gente esperaba cartas que conectaban corazones lejanos. La tensión electrizante del 21 de octubre de 1960, cuando Nixon y JFK se enfrentaron, marcó el inicio de la política televisiva. En 1955, la fragilidad de Marilyn Monroe brillaba en Hollywood, donde su risa ocultaba un océano de soledad. A los 4 años, el Dalai Lama fue entronizado en 1940, un niño cargando el peso de la espiritualidad tibetana en su pequeño corazón. En 1967, la valentía de Catherine Switzer desafió la tradición, mientras la multitud contenía el aliento ante su lucha por ser vista. En 1941, el cielo se llenó de esperanza y valentía con el primer vuelo del Avro Lancaster, un símbolo de resistencia en tiempos de guerra. En 1975, el sudor y la determinación chocaron en Manila, donde 2 titanes se enfrentaron en una batalla que dejó huellas imborrables. En 1916, el eco de botas resonaba en Mt. Sion, donde la esperanza y el temor se entrelazaban en la lucha por Jerusalén. En 1917, la traición pesó en el aire. Mata Hari, con su joyería deslumbrante, enfrentó su destino en la sombra de la guerra. En 1979, en el corazón de Cherkasí, la dulzura de la remolacha se almacenaba, esperando transformar el amargo en alegría. La austeridad de Stalin en los años 30 revela su lucha interna. Sus viejos zapatos, un símbolo de poder y resistencia. En los años 30, el Dnipro HES iluminó vidas, uniendo sueños y esfuerzo en un símbolo de esperanza y progreso. En 1980, en la calle 850 Letia, los trabajadores del VTZ marchan con esperanza hacia un futuro brillante. En 1960, el ZIL 132 cruzó un abismo de 2 metros, simbolizando la fe en la ingeniería soviética y la valentía ante lo desconocido. En 1981, la Plaza de la Revolución de Octubre en Kiev vibraba con la esperanza de un futuro mejor, mientras el eco de las luchas pasadas resonaba en sus adoquines. En los años 80, en UJTA, un sueño sobre ruedas nació, el pangolín, un símbolo de ambición y creatividad soviética. En los 80, en SOCI, el aroma del té en las plantaciones susurraba sueños de un futuro radiante. En los campos de los años 30, jóvenes esperanzados recolectan granos, soñando con un futuro brillante y próspero. En 1959, la esperanza floreció con la primera brigada comunista, donde el idealismo de Arcimasov iluminó el futuro. En 1963, turistas en Crimea soñaban con un futuro brillante, mientras el mar susurraba secretos de libertad. En 1970, en Leningrado, el sol acaricia a las estudiantes, mientras el Neva susurra, todo saldrá bien. La calma ante el examen es mágica. En la era soviética, los niños aprendían a trabajar con pasión, sintiendo que cada esfuerzo construía un futuro donde todos eran necesarios. En 1984, en la Plaza Cherzinsky de Moscú, un niño y un policía comparten una mirada que revela la inocencia perdida en tiempos oscuros. En 1940, en Grodno, una joven con un haz de espigas irradia esperanza en tiempos inciertos, soñando con un futuro mejor. En 1972, en el Mamayev Kurgan, la esperanza renace con la nueva espada de la Madre Patria, símbolo de un futuro brillante. En 1949, un susurro de orgullo recorrió el corazón de Osenev al recibir la noticia de su merecida recompensa. En 1972, en Perm, el sudor y la dedicación se unieron en el ensamblaje de la poderosa turbina del Mi-8, un símbolo de esperanza. En Beijing, en los años 10, risas infantiles resuenan junto a la muralla, donde la inocencia juega entre sombras del pasado.
En 1943, una mujer camina descalza por Henan, su corazón pesado por el hambre, buscando esperanza en un horizonte incierto. En 1943, en un aula de Chongqing, la curiosidad chisporroteaba mientras mentes brillantes forjaban el futuro de la ingeniería eléctrica. En la China de 1924 a 1944, un susurro de nostalgia se siente en cada imagen olvidada. Por haberte quedado conmigo hasta aquí y por recomendación personal, te dejo 2 vídeos en pantalla. Elige el que más te intrigue para